lo que significa o qué es o cómo se entiende el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Primera, pues aquí estaba el Señor enfrentándose a un pueblo religioso, conocedor de la ley mosaica, conocedor del Pentateuco, conocedor del Torah, como ellos le llaman a la Biblia que ellos estudian. Estas personas no eran ignorantes de lo que el Señor estaba diciendo y lo que el Señor a la vez estaba realizando. Pero no entendían realmente porque no había una mente espiritual, no había un corazón espiritual, no había una preparación espiritualmente hablando adecuada para entender y absorber cada una de las cosas y de los actos que el Señor funcionaba, amén, que el Señor funcionaba en aquella hora, y realmente ellos estaban prácticamente confundidos porque nunca antes había venido a la tierra un personaje como este, como el Señor Jesucristo. Amén. Ellos estaban en duda si aquel personaje era el Mesías o Gloria. no lo era. Gloria al nombre del Señor. Pero para que la gente se diera cuenta que realmente el que estaba haciendo estos milagros era el Señor Jesucristo, milagros entonces sucedían de la forma en que sucedían, cosa que no había médico, no existía ni siquiera brujos, ni curanderos, ni nada que se parezca en aquel entonces para hacer los milagros que solamente el Señor podía hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Pero vamos a ver que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor a esta tierra en solamente 3 años y medio. En 3 años y medio fue suficiente para él desempeñar, para desarrollar o llevar a cabo todo su ministerio popular o terrenal. Pero muchas cosas maravillosas, indubitables, impresionantes fueron suficientes las que él hizo para que la gente llegaran a creer en el poder salvífico, en el poder redentor, amén, en el poder sanador, en el poder libertador de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor salva. Primeramente no es que Él sana, el Señor número 1 salva, porque Él vino a salvar y a buscar, dijimos, lo que se había perdido. Y dentro de esa gran masa numérica que estaba hundida en el cieno, en el lodo cenagoso del pecado y de la maldad, estábamos usted y yo. Sin duda alguna, éramos reos de muerte. Pesaba sobre nosotros la sentencia capital, la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña en Romanos 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 3, verso 23 también reza la palabra que por la injusticia nuestra estábamos nosotros condenados a muerte, porque estábamos exentos, estábamos desplazados completamente del reino celestial. Pero qué bueno es saber que Cristo dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos todavía en esta gloriosa y accesible dispensación de la gracia el poder, tenemos la posibilidad, tenemos la opción entregada por Dios a través de su Hijo de poder salvaguardar nuestras almas, de poder salvarnos del pecado atroz que arrolla, que arrastra a todo el mundo. Lo único es que hay que abrir el corazón espontáneamente, de una forma voluntaria, porque nadie puede empujar, nadie puede forzar a nadie para que se entregue al Señor, para que abra su corazón, ya que cuando usted y yo lo hicimos de forma voluntaria. Y qué lindo fue, qué bonito fue cuando nos predicaron, cuando nos enseñaron la palabra, cuando nos ilustraron a través de los hechos maravillosos y portentosos del Señor, lo que la persona del Señor debe indicar para cada ser humano. Él no es cualquier hombre, Él es Dios hecho hombre. Él no es un hombre hecho Dios, no es una figura inerte, no es una figura que fue cualquier
alguien la pueda colgar en la pared. Él es el Dios todopoderoso, porque en Él, dice la palabra, habita toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que aunque algunos no quieran entender, no quieran comprender, no quieran llegar a la realización de lo que Dios en esencia es a través de Cristo, nosotros los cristianos, los creyentes, no creyentes solamente de forma teórica, sino práctica, nosotros creemos que nuestro Señor, Él es Dios, Él es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Aquí se presenta el Señor ante un individuo, ante una persona que estaba atravesando por una crisis caótica. ¿Cuántas personas no atraviesan hoy en día por crisis insuperables en su vida? Yo sé que en esta tarde Dios no se equivoca jamás. Y si el Señor trajo a colación o trajo aquí al público este mensaje, es porque hay más de una persona con diferentes situaciones embarazosas y aún imposibles de poder solventar o resolver por sí sola. Pero quiero decirte en esta hora, la respuesta no está en el doctor Mascual o tal. La respuesta está en el doctor de los doctores, que se llama Jesucristo el Señor. Si has venido arrastrando con una querella, con una dificultad, si has estado hundido quizás en ese estado de ansiedad, en ese estado de depresión que el enemigo a veces trae para tratar de turbar la vida, el corazón y el alma del ser humano a fin de que no busque de Dios. Aquí Dios también en este lugar, en estas humildes 4 paredes, está la gloria de Dios revelada, y aquí está la respuesta de Dios por su palabra para tu malestar, para tu situación precaria. No le des oportunidad, no le des campo abierto al enemigo. No vayas a buscar respuesta ni a malgastar tu dinero en otras vías alternas. Recuérdate, Dios no tiene un plan B, Dios tiene un solo plan, y el plan de Dios es efectivo, el plan de Dios es glorioso, el plan de Dios es único y exclusivo. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Este hombre era ciego probablemente de nacimiento, era sordo, pero sin embargo el Señor lo sanó. Nosotros también éramos ciegos espirituales. No podíamos, por mucho que mirábamos, ver la luz de Dios que irradiaba en nuestro entorno para conocer a Dios tal y como Él es. Pero es tan maravilloso el Señor que en una ocasión alguien se acerca a usted, se nos acercó a cada uno de nosotros y nos predicó, nos enseñó la palabra. Quizás afortunadamente llegó a un templo parecido a este y escuchó la voz de Dios, porque la palabra del Señor enseña en Romanos 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Nosotros hemos conocido a este Señor poderoso porque la palabra de Dios nos ha hecho profunda conciencia. Dios nos ha iluminado. La palabra es luz. Amén. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Por eso cuando usted es instruido, es reprendido por Dios a través de su palabra, dele gracias y gloria al Señor, porque usted como hijo es disciplinado para que reciba la corrección, para que reciba la vida de rectitud que Dios manda que nosotros vivamos. No hay nada tan lindo como vivir a la luz de la palabra y a la luz de la perfección de esta palabra bendita y santa, palabra eterna, amén, la cual hemos dejado que el Señor plasme en lo profundo de nuestros corazones. Aquí vemos este hecho contundente, pero la gente, hermano, usted no sabe que el que tiene a Cristo la gente lo envidia. El que tiene a Cristo la gente lo mira mal, lo mira de reojo. Aleluya. Y nos dicen, ¿y qué se cree este?
Santo. ¿Y qué se piensa don Juan o don Pancho? ¿Qué se piensa Lucrecia? ¿Qué se piensa tal o más cual? ¿Qué se piensa Sutaneja o Esperanceja? ¿Qué se piensan ellos? Pues nosotros no nos pensamos nada. Sencillamente es que estamos revestidos de la gracia divina. Tenemos la gloria de Dios. Tenemos el don de Dios. Ese don se llama Jesucristo. Bendito el don inefable que ha llegado a nosotros de forma repentina y momentánea, porque Dios hace un milagro en un momento, en un santiamén, en un abrir de ojos. Dios es capaz de hacer un milagro, y Dios quiere hacer un milagro en tu vida en esta noche. ¿Cuántos creen que eso puede ser posible? ¿Cuánto has gastado en médicos? ¿Cuánto has gastado como aquella mujer que se arrastraba, que ya no podía caminar? Aquella mujer del flujo de sangre, que estaba agonizando, que ya no quedaban casi células ni blancas ni rojas en sus venas, que lo que corría por sus venas prácticamente era ya nada, prácticamente nada, estaba seca. Se estaba secando, pero justo a tiempo, cuando ya estaba llegando la condena de muerte a su cuerpo, y quién sabe si también a su alma, llega justo a tiempo el Señor, porque siempre hemos enseñado que Él no llega antes ni después. Dios llega justo a tiempo, cuando más usted y yo lo estamos necesitando. Él no llega tarde. Los que llegamos tarde somos nosotros, porque a veces dudamos en el don de Dios, a veces dudamos en lo que Dios es capaz de hacer a favor nuestro, dudamos en lo que Dios es capaz de hacer a favor de nuestra familia. Pero Dios, yo le aseguro que nunca llega tarde. A veces dudamos, a veces como que pensamos, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no me quiere, ya Dios me ha desechado, ya Dios me ha tirado al abandono. No pienses así. Esas son cosas que el enemigo pone en tu mente. Reprende eso en el nombre de Jesucristo. Di fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero tener, dígame en esta noche, yo quiero tener una mente positiva, una mente optimista, una mente que piense solamente en las cosas reales que Dios ha prometido en su palabra, que ha dejado plasmada como promesa. Eso es lo que Dios quiere, que haya un corazón que piense en lo positivo. Esta gente no quisieron aceptar, no quisieron recibir, perdieron la oportunidad más grande que Dios le había entregado, porque Dios se le había presentado a este pueblo para salvarlo, porque la palabra del Señor enseña en Juan capítulo 1, en el verso 11 en adelante del libro de Juan. En este libro de Juan capítulo 1, repito, verso 11, el Señor dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, amén, a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos suyos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Esos somos nosotros, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, los que hemos nacido de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, qué bienaventuranza tan grande tenemos. Por eso este cristiano, hermano, no puede ser de ninguna manera negativo. Esta gente fueron negativas y por su estado pesimista perdieron redondo, perdieron franco con Dios, y al contrario, cometieron un error garrafal, un error capital, y fue el de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque lo que indica blasfemar contra el Espíritu Santo es adjudicarle o achacarle las obras del Espíritu a Beelzebú o al enemigo. Y esto es lo que esta gente estaban haciendo, portándose o adoptando un estado verdugo en contra del dador de la vida, en contra del creador de todas las cosas. Pero el Señor le dijo bien claro que si maldijeren al Hijo, que si maldijeren al Padre, pueden recibir perdón. Pero el que maldiga al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, no recibirá perdón ni en esta era ni en la venidera. Quiere decir que nunca recibirá perdón. Pero quiero decirles que esto no es para la iglesia, esto no es para usted.
todo el que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador y ha confesado con sus labios que Cristo es el Señor y ha creído en Él que Dios le levantó de los muertos, usted ya es salvo. Y es imposible, remotamente imposible, que una persona que haya confesado con toda sinceridad con sus labios que Jesucristo es el Señor, vaya nuevamente a abrir sus labios para pecar contra Dios de esta manera, amén, de esta manera, maldiciendo, blasfemando su nombre. Esto es prácticamente imposible. Esto es para aquel que de una forma ya conociendo quién es el Señor, pero todavía no ha sido redimido por la sangre de Cristo, se aferra a blasfemar en contra del nombre del Señor. O puede también darse la ocasión de alguien que está en la vida cristiana, pero de repente deserta del camino de los soldados de Cristo. De cierta forma, pues se aparta del camino eterno, amén, apostata de la fe y empieza a delinquir, empieza a pecar, y llega el momento en que el enemigo lo induce a blasfemar en contra del Espíritu Santo, y es achacarle, como ya le dije, las obras del Espíritu Santo al enemigo. Que el Señor lo reprenda. Nosotros sabemos que el enemigo hace sus milagros y hace sus obras, pero nosotros sabemos que las obras que el Señor hace son mayores, son poderosas, son maravillosas. El enemigo puede engañar haciendo un milagro X, pero sin embargo ese milagro no le va a redundar para su vida eterna. El milagro que el enemigo le puede hacer a una persona es para hundirlo más en el pecado, es para enredarlo, para envolverlo más en la incertidumbre, en el engaño que solamente él puede prestar, porque dice la palabra en el libro de Juan 8, verso 44, que el enemigo es mentiroso y padre de mentira, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero nuestro Dios, dice la palabra en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y Él es la vida. Cristo es la verdad, Cristo es la verdad. A su nombre sea la gloria. Y si a alguien hay que creerle, ese se llama Cristo. ¿Le puedes creer a Cristo en esta hora? Quizás no le puedes creer a tu esposo, no le puedes creer a tu esposa, o no le puedes creer a tu semejante, a tu familiar más cercano o más lejano, a alguien que quizás lo has considerado como alguien confidente en tu vida, que te podrá guardar los secretos más íntimos reservados en tu corazón. Quizás ya estás desahuciado, estás desconcertado porque no hayas en quién confiar, no hay veracidad, no hay civismo, no hay ese comportamiento de rectitud y de verticalidad en la vida del ser humano. El ser humano es muy versátil. Hoy tiene un pensamiento, hoy tiene un concepto, mañana se equivoca, cambia de parecer, de pensamiento. Pero quiero decirles algo en esta hora. Les quiero dar una buena noticia. El Señor Jesucristo no se equivoca. Él sigue siendo, como dice la palabra en Hebreos 13:8, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria, hermanos. Pero miren, ahora es que quiero entrar al tema de esta noche o esta tarde. Las palabras nuestras tienen que ser palabras positivas. Amén. Palabras que estén cargadas de optimismo. El Señor nos enseña a través de toda la palabra que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y usted notó, usted ha notado a través de la Biblia, cuando la ha leído, cuando la ha escudriñado, cuando de alguna manera ha visto las páginas de las santas hojas de este libro, que el Señor se haya comportado de una forma negativa, que el Señor haya hablado negativo, que el Señor haya funcionado de una forma inadecuada. No, absolutamente no. El Señor, todos sus actos, todos sus hechos, todas sus palabras fueron palabras certeras,
palabras eficaces, palabras de triunfo, palabras de gloria, palabras de alabanza, de adoración, palabras que exaltaban y siguen exaltando el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Las palabras del Señor son verdades todas. Las palabras del Señor, hermanos, son tan poderosas que la misma Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más penetrante. Ahora mismo esa palabra está penetrando. Esa palabra está calando. Esa palabra está llegando. Si es que usted se lo permite a Dios. La palabra está llegando a lo más profundo de su interior, de su médula, de sus tuétanos, de sus huesos. La palabra del Señor es sanidad a nuestro cuerpo. Cuando usted pone fe, cuando usted pone un espíritu ferviente y de credibilidad en Dios y en su palabra y en lo que Él es capaz de hacer a través de esta palabra, usted va a recibir el milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he visto tantos milagros en mi vida, hermano. Y seguramente que usted lo ha experimentado también. Usted no es la excepción. Porque el favor de Dios es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios nos bendice a todos por igual. Dios no tiene hijos bitongos. Dios no tiene hijos mimados. Dios tiene hijos, todos parejos, todos somos hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Oiga, y tantas cosas preciosas que Dios tiene para nosotros, y a veces nos perdemos la oportunidad, nos perdemos la bendición de recibir dichas bendiciones, porque la postura, escucha bien, la postura que estamos adoptando no es la correcta, no es la mejor. Por eso es que dice en el verso 36 que por nuestras palabras seremos juzgados. Fíjense bien qué importante, nuestras palabras dicen mucho, hermano. Las palabras que nosotros hablamos cambian el rumbo de nuestra vida para bien o para mal. Las palabras que pronunciamos cambian el estilo de vida de nuestra familia y de nosotros mismos. Las palabras que nosotros pronunciamos tienen tanto poder que tenemos que tener mucho cuidado y pensar más de una vez lo que vamos a decir, porque lo que digamos nosotros lo decimos para muerte o lo decimos para vida. Hay personas que están aplastadas bajo los pies del enemigo, que el Señor los reprenda, porque en una ocasión dada pronunciaron algo que fue para ellos como una ejecución maldiciente. Pero en el nombre de Jesucristo, Dios te va a sacar de esa maldición. Dios te va a sacar en el nombre de Jesús, porque en esta hora reprendemos esa ejecución del enemigo por las palabras que pronunciaste. Las palabras nuestras, dice la palabra del Señor, tienen que estar cargadas de gracia, sazonadas con sal. Quiere decir que cuando vamos a hablar, cuando vamos a predicar, cuando vamos a evangelizar o expandir esta preciosa palabra por doquier, tenemos que decirle al Señor: ayúdame a pensar, ayúdame a analizar. Señor, dame una mente con cordura. Dame una mente que realmente alabe y glorifique tu nombre. No quiero expresar absolutamente nada que desagrade tu nombre, oh Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, porque la palabra del Señor nos enseña en el Eclesiastés 4:29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena. ¿Para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El cristiano, óigame, yo he visto cristianos tan negativos. Yo he visto cristianos que son como el cangrejo. Cristianos que van marcha atrás, o cristianos que van ladeados. No pueden dar paso para adelante. Dan un paso, dan 3 pasos para adelante y dan 5 para atrás. No avanzan de ninguna manera. No puede ser esto posible. Dios nos ha dado un espíritu positivo. Dios nos ha dado un espíritu de optimismo. Usted sabe que dijo el apóstol Pablo, y usted lo sabe, lo sabemos todo acá. Es un texto lema.
Es un texto áureo para toda la cristiandad universal, pero a veces lo pasamos por alto, no lo tomamos en cuenta y menos lo practicamos. El Señor dice en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No ve que se lo sabe? Aunque lo dijeron bajito, pero todavía lo pueden decir un poco más alto. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor está diciendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, no es unas cosas sí y otras no. Porque qué cosa dice Lucas 1:37, ¿habrá algo difícil para Dios? No hay nada imposible para Dios. Aun cuando de repente usted tiene una situación difícil, embarazosa, la cual usted no entiende, escúchelo bien, listen to me carefully please. En el capítulo 29, verso 29 del libro de Deuteronomio, el Señor habla que las cosas escondidas quedan en su sazón, quedan para Él. La revelación de Dios queda escondida en algunas cosas para la iglesia, pero las reveladas son para nosotros. Hay promesas indubitables, preciosas, que Dios las ha hecho reveladas, amén. Las ha hecho patentes ante nuestros ojos por su palabra y aún en la actualidad, porque los milagros no se han acabado. Los milagros no han terminado. Hay quienes dicen por ahí que los milagros ya terminaron. No, los milagros todavía siguen sucediendo, porque nuestro Dios sigue siendo el mismo. A su nombre sea toda la gloria para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Las cosas reveladas son para nosotros. Y si tú, dice la palabra, si tú eres capaz de creer, al que cree, todo le es posible. Esta mujer que estaba aturdida, apesadumbrada con aquel malestar, solamente expresa una palabra: si tan solo tocare el manto. Aleluya. Hay poder. Si tan solo me acercare al Señor y tocare el manto, seré salva de este achaque del cual ya no puedo, ya no aguanto, no puedo vivir con él. Aleluya. Y se acerca al Señor y solamente tal como lo expresó, así lo hizo, porque había una fe profunda, una fe anclada en su corazón, una fe que fue la que tomó ventaja en su sentido para que Dios hiciera la gran diferencia que luego hizo en su cuerpo y en su alma también. Se acerca y así conforme ella creyó y pensó, se acerca al Señor y dice que solamente toca el manto del Señor. Aleluya. ¿Cuántos quieren tocar el manto del Señor en esta tarde? Toque el manto del Señor. Dígale: Señor, toco tu manto en esta hora. El manto de la gloria, el manto de la unción, el manto de la autoridad, el manto del poder. Hay que tocarlo, échele mano, porque aquí está el Señor para bendecirle en esta hora. Dice que esta mujer se acerca y toca conforme su fe. Toca al Señor el manto, solamente el manto. Y usted no sabe que el borde del vestido, del manto del Señor, tenían filacterías, y en estas filacterías estaban escritas las palabras, estaban escritas las promesas, y esta mujer se aferró a las promesas, tocando las filacterías, el borde del manto donde yacían las palabras del Señor, y allí se aferró y tocó aquellas palabras. Aleluya. Y de repente el Señor, porque cuando uno se aferra a creer la palabra, el milagro sucede. Aleluya. No importa el interruptor, no importa el enemigo, no importa la oposición, no importa la gente poca fe, no importa quienes se quieran revirar en contra del plan que Dios tiene planificado hacer o ejecutar a favor de tu vida. Dios ha prometido darte vida y vida en abundancia. Dios ha prometido darte salud. Dios ha prometido darte todas esas cosas buenas que tú ves que hay aquí plasmada en este libro santo. A su nombre gloria. Pero el Señor se queda sorprendido porque Él sabía que virtud había salido de Él. Aleluya. Virtud, salud había salido del cuerpo del Señor. Amén.
Gloria a Dios. Y es que el cuerpo del Señor vierte salud. Amén. Del cuerpo del Señor se vierte vida. Gloria a Dios. Hay eternidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando ella toca el manto del borde del vestido, y todo el mundo estaba tocando al Señor. Everybody touched to Jesus Christ. Pero él siente que alguien en particular le había tocado. Un toque especial. No es solamente venir aquí a la iglesia religiosamente hablando y hablar con el Señor y darle un toque leve. Señor, touch me please. O te toco a ti, Señor. Alabado Dios. O Señor, bendíceme un poquito porque no estoy tan necesitado. Santo Dios. Dame un poquito de bendición, por el resto dáselo a fulano, a mengano. ¿Le dice usted así al Señor? Ay, yo no sé cuál es su experiencia particular, pero la mía es que cuando llego aquí a la casa del Señor, yo me quiero comer este lugar. Yo quiero buscar al Señor. No hallo el momento, no hallo el lugar donde encontrarlo, Señor, hasta que quebranta el Señor mi vida y empiezo a derramar mi corazón, mis lágrimas delante de Dios, porque es de esa manera cuando puedo sentir hasta la saciedad, la gloria, la llenura del Señor. Y esto es lo que necesito, hermano. Es lo que necesita el pueblo de Dios. Llenarse, pedirle a Dios esa llenura, acercarse al Señor, pero no de forma limitada. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esta mujer toca al Señor, rápidamente el Señor se da cuenta. Sí, Señor. Se da por enterado de lo que sucede. Y los discípulos le dicen, cuando él dijo, alguien me ha tocado, aleluya. Me imagino los discípulos riéndose como nos estamos riendo nosotros, ¿no? Alguien me ha tocado. Y dicen los discípulos, Señor, pero ¿cómo va a ser posible que digas tú, alguien te ha tocado? Si la multitud te oprime, te están apretando, ¿cómo es que dice que alguien te ha tocado? Y él dice, espérense un momento. Santo. Stop sign. Escuchen bien. Yo sé que alguien me ha tocado, porque virtud ha salido de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, Dios te está descubriendo en esta hora. Gloria a Dios. La mujer quedó al descubierto y Dios lo está descubriendo a usted. ¿Para qué sigue encubriendo su Gloria situación? a Dios. Para que te sigas escondiendo en esa situación tan difícil que no puedes superar. Amén. Díselo al Señor. Toca al Señor en esta noche. Solamente atrévete, sé valiente. Ven a los pies del Señor. Dile, Señor, ya no puedo más. La situación en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, ya no aguanto. No sé cómo hacer. La respuesta no la tengo, Señor, a mi mano. He tratado de buscarla en 20,000 lugares, pero no la hallo en ningún sitio. Pero te he encontrado a ti, Señor, en esta tarde, como esta mujer te encontró. Te he encontrado a ti. Yo sé que algo grande tú vas a hacer, porque virtud va a salir de ti en esta hora. La virtud de Dios es inagotable. A su nombre sea toda la gloria para siempre. La virtud de Dios no cesa, hermano. Por eso confiesa a Dios positivo. Todo, diga, todo lo puedo. Todo lo puedo. Cristo me fortalece. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. No me canso de testificar eso. Gloria a Dios. Pero mi mamá cayó gravemente enferma con cáncer en el estómago, en el vientre. El vientre estaba perforado de úlceras cancerosas. Cuando la abrieron, esta sierva de Dios, cuando la abrió el médico se quedó horrorizado al grado tal que la cerró nuevamente y le dijo, te mandamos a tu casa con un plazo de tiempo limitado de 3 meses para que te mueras. Porque así son los médicos, son muy sinceros. Para que se mueran y entre más sincero, más rápido se muere la gente. Gloria al Señor. Y le dijo a sí mismo. Y se fue y la mandaron para la casa. Pero ¿sabe qué? Ella confió en el Señor. Aleluya. Ella sabía en quién había creído. Aleluya. Me imagino que en más de una ocasión pronunció lo que ella había recibido, lo que se había grabado en su mente, pero no en su mente tan solo, sino en su corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta era una situación sin remedio. No había remedio para este mal.
porque la vio el oncólogo, la vio el especialista de esta rama de la medicina y le dijo que no había absolutamente respuesta para su problema. Pero ella se aferró a Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Se aferró al Señor y le dijo, Señor, yo confío en ti. Gloria a Dios. Y hasta el mismo Señor se le reveló y le dijo, no te preocupes, don't worry about it. Esta enfermedad tuya no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Ya estaba para morirse. Estaba hasta poniéndose, creo que amarilla ya. Ya estaba haciendo hasta metástasis. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. La cerraron y se fue para la casa. Y siguió haciendo después que se pasó, se recuperó de sus heridas, de las puntadas que le dieron. Empezó a hacer todas las cosas normalmente como que nada hubiera sucedido. Aleluya. Gloria a Dios. Y pasó el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20, pasaron 30 años y más de 30 años y todavía mi mamá está vivita y coleando. Y no padece de nada. Digo, padece usted sabe achaques ya de personas adultas, porque tiene 82 años. Así que ha llegado a la edad de los que son más robustos, ¿no? Gloria al Señor. Dios le ha alargado los días sobre la tierra. Y padece de algunas cositas ahí, pero de problemas grandes, así que, no hermano, ya el Señor la sanó de ese cáncer. Si usted tiene un cáncer por ahí, no sé qué será lo que usted tiene, está padeciendo de diabetes crónica, que no tiene cómo controlarla, pues Dios te la va a sanar en esta noche también. Aquí está Dios, aquí está la presencia del Señor para hacer lo que no es capaz de hacer ningún médico. Sencillamente declara positivo. Usted no sabe que uno tiene que tener cuidado con las palabras que uno habla. Amén, porque dice la palabra de Dios que aún hasta el necio le es contado como sabio cuando es prudente para hablar. Cuando las palabras del insensato, del necio, son sabias, que las piensa más de 2 veces para hablarlas, se le es declarado por la palabra sabio más que al mismo sabio cuando no piensa las palabras para hablarlas. Nosotros tenemos mente, una mente aunque finita, pero una mente conforme a la mente de Dios, una mente lavada con la preciosa sangre de Cristo para pensar, y no le dé cabida, no le dé ventaja alguna al enemigo. Repréndalo en el nombre del Señor cuando de repente viene algún pensamiento maligno, un pensamiento malsano, un pensamiento nocivo que va en contra de sus bendiciones, de la bendición de su familia. No diga, mi familia es de Cristo, la ato a Cristo, mi matrimonio es de Cristo, está atado a Cristo. Aférrese a Cristo y diga, todo lo puedo en Él que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor.